Durante 3.800 millones de años, la naturaleza ha llevado la innovación, optimización y funcionalidad a otro nivel, y en todo este tiempo hasta la actualidad han hecho cosas sorprendentes y muchas de ellas siguen siendo un verdadero misterio para nosotros. ¿Cómo es que logran resolver cada problema? La biomimética es eso, inspirarse en la naturaleza, imitarla y aplicar el resultado para resolver un problema específico. Bueno, este es el canal de Dicerimita y hoy vamos a hablar sobre la historia de la biomimética con el paso de los años. Y admito que este video va a ser un poquito largo, pero voy a tratar de resumir toda la información para que no se sienta tan tedioso ver el video. Así que empecemos ya porque esto de verdad va a estar muy chido. Para empezar con este viaje temporal, nos remontamos en los primeros pasos del hombre. Creo que me fui un poquito lejos, pero es importante reconocerlo. Que en la época prehistórica, que va desde el paleolítico con la caza y la recolección, el neolítico con la agricultura y la ganadería, y la edad de los metales, que va con los metales, los humanos usaban enteramente los recursos a su alcance. Se vestían con pieles de animales, vivían con materiales hechos del lugar. Si había madera, usaban madera. Si había roca, usaban roca. Si había hielo, usaban hielo. Todo era biodegradable. Cuando necesitaban trasladarse, por alguna razón, simplemente abandonaban el territorio y el paso del tiempo hacía su trabajo. En la Edad Antigua, que inicia con la mejor invención del ser humano, la escritura, existieron múltiples civilizaciones: Sumeria, Mesopotamia, Antiguo Egipto, Antigua China, Olmecas, Grecia, Roma, Maya y muchas otras. Todas ellas comparten algo en común con sus antecesores: aprovechaban los recursos del lugar. Los utensilios, herramientas o ropa eran fabricados con materiales de su entorno. Las construcciones se adaptaban al medio natural, se mimetizaba con el contexto. La seda, por ejemplo, se inventó hace 4000 años por la antigua China, y es bien sabido que este material proviene de los gusanos de seda. Por otro lado, el algodón fue un material textil que fue usado por primera vez en la India. Lo usaban principalmente en libros, pero luego lo implementarían en la ropa. Estos materiales no son biomiméticos como tal porque no tratan de imitarlos, pero sí que son importantes porque no solamente están aprovechando todas las bondades que ofrece el material, sino que también son extremadamente biodegradables, que es algo que les falta a muchos de los materiales actuales. El paraguas, el invento que hoy en día todos conocemos, tiene una historia antiguísima. Los antiguos egipcios usaban los parasoles para cubrirse del sol. Esto demostraba un nivel alto de estatus y de realeza. Sin embargo, los primeros registros históricos de un dispositivo similar al paraguas se encuentra en China alrededor del siglo VI a.C. Estos paraguas estaban hechos de papel y eran barnizados con aceites vegetales para hacerlos impermeables. Hay muchas leyendas que hablan sobre el origen de su invención, como la de Lu Mei o Lu Ban, que se le ocurrió la idea al ver a unos niños cubrirse de la lluvia con hojas de loto. Lo genial es que en ese tiempo ya tenían un dispositivo impermeable capaz de cubrirse del sol y de la lluvia, y asimismo biodegradable. En el siglo V a.C., la palabra mimesis, no biomimética, fue introducida en el ámbito de la filosofía. Demócrito y Platón fueron los que utilizaban este término en sus anotaciones. Sin embargo, tenían diferentes significados. Para Demócrito, mímesis significaba la imitación de cómo funciona la naturaleza, de sus procesos, pero para Platón significaba copiar la apariencia de las cosas. Durante todo ese tiempo de la Edad Antigua, la palabra biomimética no existía como tal, pero sí que estaba presente en todas las civilizaciones, pues miraban a la naturaleza como algo bello, algo que siempre debía estar con ellos, algo que siempre debía estar presente. Los dioses muchas veces eran representados como animales. Había tantas cosas naturales que era muy respetado. En el antiguo Egipto había una gran inclusión de la naturaleza en terrazas y jardines. En Grecia y Roma constantemente colocaban ornamentos florales en sus construcciones, como el bello orden corintio. A mí me gusta jugar mucho la saga de Assassin's Creed porque no solamente te diviertes mientras juegas, sino que te envuelves en el juego. O sea, literalmente puedes caminar y ver cómo hablaban, cómo vestían, cómo se relacionaban, cómo eran sus construcciones, su arquitectura. De ahí es lo más bello que puedo ver. Y también sus formas de batallas, ¿no? Y sus misiones. Pero el punto es que si de verdad quieres experimentar
disfrutar una cultura, intenta jugar algún videojuego porque siento que te puede envolver mejor que una película. Aristóteles fue uno de los primeros hombres en estudiar sistemáticamente a los organismos vivos y sus funciones. Esto lo podemos encontrar en su libro Historia de los Animales. A ver. Aristóteles fue el primero en estudiar de todo, así que ese no cuenta. En el año 300 a.C., Euclides define el número áureo. Esto le permite analizar y racionalizar la relación que tiene la naturaleza con ciertas medidas y proporciones. Vitruvio, el padre, capo, dios de la arquitectura, en sus 10 libros habla todo sobre la construcción, desde cómo diseñar ciudades hasta la mejor época para elaborar los materiales. En sus libros demuestra con profundidad la importancia de la naturaleza. Él comprendía la proporción, el equilibrio y la funcionalidad de algunas cosas, como las proporciones humanas. Leonardo de Pisa, o mejor conocido como Fibonacci, descubrió la sucesión que lleva su nombre y lo publicó en su libro Liber Abaci. En él muestra la solución de un problema sobre el crecimiento de la población de los conejos. La secuencia comienza con 0 y 1 y cada número siguiente es la suma de los dos anteriores, es decir, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Las proporciones humanas descritas por Vitruvio fueron representadas por Leonardo da Vinci con El hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci es quizás el primer hombre en aplicar los principios de la biomimética, pues él estudiaba, analizaba, replicaba e inventaba cosas a partir de ello. No se limitaba a tenerlo en apuntes teóricos, sino que siempre buscaba innovar y hacer realidad sus inventos. Otro polímata, Dios mío. En la Edad Moderna, época del Renacimiento, llegó una era con muchas exploraciones, como la de América. Los naturistas de ese tiempo eran influenciados por la naturaleza desconocida, tanto de plantas como de animales. Conrad Gessner, al igual que Aristóteles, publicó un libro llamado Historia Animalium. Sin embargo, este libro establece una conexión entre el conocimiento antiguo y la medieval. Es considerado como el principio de la zoología moderna. Ulises Aldrovandi, científico y naturista que realizó sorprendentes dibujos sobre el mundo conocido y desconocido, ilustrando monstruos de casos reales, que en general no son tan reales, pero sí que se podían separar en criaturas conocidas de esa época o representar algunas que no se habían descubierto. En el mundo del arte, los artistas observaban los trabajos de los naturistas, el cual les permitía crear pinturas de paisajes más realistas, o daban rienda suelta a su creatividad y creaban cuadros impresionantes como este, elaborado por Giuseppe Arcimboldo. Matthew Baker fue un diseñador y carpintero de naves en 1590. Se inspiraba en la cabeza y la cola del pez caballa para construir sus enormes barcos de gran magnitud. Alfonso Borelli, el padre de la biomecánica, fue el primerísimo en explicar el movimiento muscular y otras funciones corporales, aplicando las leyes de la estática y la dinámica. En su libro De Monto Animalium, sentó las bases para el estudio científico de la biomecánica moderna. Tras la invención del microscopio, Robert Hooke no perdió el tiempo y pudo mostrar por primera vez asombrosas imágenes microscópicas en su libro Micrografía en 1665, que por cierto, en este libro nombra y utiliza por primera vez la palabra célula. René de Réaumur, un científico francés que observó que una especie de avispas masticaba madera para crear sus nidos. Hoy la conocemos como avispas de papel. Esto le llevó a descubrir que la madera podía transformarse en papel, lo que más tarde se utilizó para producir pulpa de papel. Denis Diderot publicó un extraordinario libro llamado Encyclopédie, que era fluido, en donde compilaba todas las ciencias, artes, oficios y conocimientos de la época. Este trabajo fue un gran aporte para la humanidad, además de ser titánico. El antiguo faro de Eddystone fue creado por el ingeniero John Smeaton, cuyo diseño fue inspirado en la forma de los robles, consiguiendo firmeza y durabilidad en la estructura. Unos horrendos gusanos comemaderas llamados el teredo fueron inspiración para inventar el escudo tunelador por el ingeniero Mark Brunel, que usaron para crear el túnel de Támesis. Este gusano tiene protegida la cabeza con un caparazón muy
muy durísimo que le permiten comer la madera hinchada por el agua sin ser aplastado. Alexander von Humboldt, un explorador científico y navegante, se aventuró en el territorio de América Central y del Sur. Hay una película muy buena de él junto a un crack, un dios de las matemáticas. Se trata del mismísimo Gauss Motherfucking Jordan y de verdad que está 10 de 10. La película se llama Midiendo el Mundo. Ellos dos nunca viajaron como tal hacia América del Sur y la Central, pero sí que hay eventos muy reales e importantes. Humboldt, por ejemplo, tuvo una gran influencia de sus tutores y maestros. Él leyó el trabajo de varios naturistas de ese tiempo, el cual despertó mucho su curiosidad de hacer varias expediciones con el fin de documentar todo lo que se le atravesara en el camino. George Cayley fue un ingeniero británico pionero en la aviación. A menudo investigaba el vuelo de algunas plantas y animales. En 1799 ya había descubierto el principio de sustentación, el cual es clave para el vuelo de las alas fijas. Promovió el uso de hélices y motores en aeronaves y diseñó numerosos planeadores, considerándose el primer verdadero científico en aviación. Joseph Monnier fue un jardinero que se inspiró en la estructura rígida del ¿qué? Se inspiró en la estructura de algunas plantas para resolver el problema de algunas macetas que se le rompían. Propuso una solución mezclando concreto con una malla metálica para reforzar el material y hacerlo resistente a la presión de las raíces. Este sistema evolucionó con el tiempo hasta convertirse en el concreto armado que conocemos hoy en día. Ernest von Haeckel, este sí que fumaba petas. Biólogo y artista, publicó su libro sobre la morfología de los organismos, 7 años después de El origen de las especies de Charles Darwin. Su objetivo era clasificar todas las especies de vida, retomando e ilustrando las observaciones de Darwin, y aunque no lo logró completamente, sus investigaciones y dibujos tuvieron una gran influencia en sus contemporáneos, incluidos arquitectos y diseñadores, como por ejemplo las formas de los protozoos inspiraron a René Binet en su proyecto para la Exposición Mundial de París en 1900. Solo miren esos dibujos, por Dios, de Ernest von Haeckel. Clement Ader construyó una máquina voladora a motor en 1886, el Eolo 3, cuyo diseño se asemeja a los estudios basados en los animales. El prototipo fue continuado por las investigaciones del avión en esa época. Otto Lilienthal estudió el vuelo de las cigüeñas para desarrollar sus inventos. Sus dibujos muestran perfectamente cómo se puede describir un ser vivo en vuelo mediante la física. Realizó más de 3000 vuelos, sin embargo, murió en un accidente en 1896 a causa de sus pruebas de vuelo. Jean-Marie Lebris crea el Artificial Albatros, una máquina tripulada que imitaba el vuelo del albatros, un pajarillo de esos que hacen... Karl Blossfeldt fue un fotógrafo y profesor de arte que utilizaba el mundo vegetal como fuente inagotable de expresión artística. Él preparaba y tomaba fotos en primer plano de hojas, flores, semillas, enredaderas, hierbas. Blossfeldt reveló todo un universo de estructuras geométricas, polígonos, simetrías, incluso fractales, siempre con un estilo místico y científico, y a la vez expresionista. Esto sí es cine. Igo Eitrich creó un elegante monoplano llamado Paloma, inspirado en una semilla de planta voladora, la semilla tropical Sanonia macrocarpa. A pesar de utilizar una semilla como modelo, la morfología final del avión siguió la forma de una paloma planeando, pues se parecen un poquito. En 1903, Wilbur y Orville Wright lograron el primer vuelo tripulado motorizado en Kitty Hawk, Carolina del Norte. La incesante curiosidad de lograr algo que por muchos años la humanidad había estado intentando hizo que los hermanos Wright estudiaran los proyectos de sus antecesores y a menudo observaban los vuelos de muchas especies de animales y dedujeron que habían dos tipos de vuelo, el aleteo y la planeación. Ellos optaron por la segunda. Este hito marcó el inicio del desarrollo rápido del vuelo motorizado. R.C. Wentworth Thompson, una disculpota si no lo dije bien, publicó un libro llamado Sobre el crecimiento y la forma, en donde aplica principios matemáticos para explicar la forma y el crecimiento de los organismos vivos, sentando las bases de la biomatemática. En 1969, Otto Smith utilizó por primera vez la palabra biomimética. Ojo,
Ojo, ojito, lo usó para describir la transferencia de ideas y analogías de la biología a la tecnología. Su aportación en el campo fue la de Schmidt-Traeger, que es un circuito que imita los sistemas de impulsos neurales de los calamares en entornos ruidosos. Ingun Reichenberg fue un ingeniero y científico alemán que descubrió la araña de 4 patas, Randler's Spine, y desarrolló algoritmos evolutivos inspirados en procesos biológicos para resolver problemas técnicos. Esto lo podemos ver en su libro Estrategia de Evolución. Klaus Matek es un científico que desarrolló un método para evaluar visualmente el estado de salud de los árboles. Dedujo que los árboles gastan energía y material en los puntos más débiles de su estructura para compensar las cargas de manera homogénea. Los árboles pueden resistir su peso y las tensiones del entorno porque ellos sienten cómo deben crecer, y Matek pudo imitar este comportamiento por medio del análisis geométrico. Muchos ingenieros pudieron optimizar sus estructuras hasta hacerlo 40 veces más resistentes, pues este comportamiento geométrico se puede encontrar en gran parte de la naturaleza. Y si esto no es biomimética, no sé lo que sea. Janine, la princesa Ben-Jus, es una figura clave en el campo de la biomimética. Es mundialmente conocida por popularizar este concepto a través de su libro Biomimicry Innovation Inspired by Nature, publicado en 1997. Además, Ben-Jus cofundó un instituto de investigación sobre biomimética y un portal web que promueve la aplicación de principios biomiméticos en diversas disciplinas. No fue hasta el 2014 que la RAE introduce por primera vez la palabra biomimetismo. Después de miles de años aplicando esta ciencia, parece que este concepto es relativamente nuevo. Yo siento que en la antigüedad tenemos muy poca información de cómo verdaderamente aplicaban esta ciencia, pero actualmente se ve que hay muchas innovaciones, investigaciones y avances tecnológicos, como la empresa Festo o Boston Dynamics. Hay muchos documentales que hablan sobre biomimetismo, incluso hasta hay un capítulo de Netflix en la serie de Abstract. Todos estos avances se están desarrollando, por lo que esta información no aparece ni en la Wikipedia. Cada problema específico tiene sus propias dificultades y conlleva un montón de tiempo poder resolver e ir mejorando el proceso. Yo siento que en la época que estamos viviendo es una excelente etapa como de transición para poder aportar un granito de arena a la humanidad, porque créanme que allá afuera hay un montón de cosas por descubrir todavía. La naturaleza aún oculta muchos secretos, solo es cuestión de que alguien se pare, observe y se pregunte algo interesante. Por eso mismo tenemos que imitar la naturaleza, agarrarla como fuente de inspiración en vez de apartarla y quitarla por completo. Bueno, eso fue todo de parte de mí, del canal Dicerimita. Espero que les haya servido mucho este video. Coméntenme qué les pareció y nos vemos el próximo video.